carta de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios. Y hoy justo vamos a estar en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Perdón, al 16. 4, 7 al 16. Y vamos a leerlo, hermano. Y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más porque nos permites escuchar tu palabra, porque nos permites aprender más de ti, Señor, a través de tu palabra. Y en esta mañana queremos que tú nos hables a través de esta palabra, Señor, que tu pueblo, tu congregación pueda escuchar con oídos atentos, y que, Padre, me des la facilidad de palabra y de nuevo para poder hablar lo que tú quieres que tu pueblo aprenda en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Leímos del versículo 7 al versículo 16, sin embargo hoy vamos a estar en el versículo 7 al 11. En el versículo 7 al 11 lo vamos a hacer en dos partes. Hoy empezamos en los primeros versículos y el jueves terminamos del 12 al 16. Y bien, vemos cómo aquí Pablo resalta que Cristo dio cuatro clases de hombre a la iglesia de Colosas para que sea edificada. Para que sea edificada. Ahora, algunos han escuchado que son 5. Yo digo, y según lo que he estudiado, hermanos, y luego mediante vayamos viendo cada uno de estos hombres, vamos a ver por qué 4 y no 5. ¿Por qué 4 y no 5? Ahí menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Entonces lo vamos a ir viendo. Ahora, aquí en este texto del versículo 7 al 16, lo principal es que Jesús fue quien constituyó. Él fue quien instaló. Él fue quien dio estos hombres. Ahora, constituir requiere de una autoridad. O sea, requiere tener autoridad. Para constituir, para establecer. Yo quiero que, a ver si Jared me puede poner estos versículos desde el 7 en la traducción al lenguaje actual para que lo leamos juntos una vez más, solo esta porción. Porque me parece que la traducción al lenguaje actual, versículo 7, arriba en la flechita, en la traducción, donde dice TLA. Ok, ahí sí.
Ahí sí, miren, traducción al lenguaje actual, TLA. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, de eso estamos seguros. Ahora bien, dice Cristo nos dio, o sea, Cristo con su autoridad, como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Y ahora nos explica qué significa eso. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Esto cuando, después de su sacrificio, y el que bajó, o sea, Jesús, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio, es el mismo verbo, constituyó a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Ahora, ¿por qué Pablo decide mencionar o resaltar que Jesús fue quien bajó a las profundidades de la tierra y que luego subió para llenar todo? ¿Por qué decide mencionar esto Pablo? Porque luego viene él y resalta la autoridad de Jesús. Él dice, él constituyó. Cuando Pablo dice, Jesús bajó a las profundidades de la tierra, luego subió, eso es lo que le dio la autoridad para que Jesús pudiera establecer estos hombres acá en la tierra. Por eso Pablo decide resaltarlo, porque Jesús tenía la autoridad. Y de hecho que antes de instalar o de constituir estos hombres, pues Jesús ya había elegido a algunos de esos hombres, que desde antes de eso le llamaba discípulos. Luego viene Jesús con la autoridad de que bajó a las profundidades de la tierra y subió a lo más alto y llenó todo. Viene y Jesús instituye o constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, entonces, por eso decide mencionar Pablo. No sé si tenemos en claro eso, por la autoridad que le fue dada a Jesús para constituir esos hombres. La autoridad que tenía Jesús para constituir estos hombres. Ahora, ¿qué hombres fue lo que constituyó Jesús? 4 hombres, 4 tipos de ministerios. Y vamos a ver cada ministerio. Y nos vamos a ir al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a uno apóstol. En este pasaje, apóstoles es uno de los 4 ministerios mencionados por Pablo como regalos dados por Dios. Como regalos dados por Dios. Miren que esto es un regalo. Esto es un regalo de Dios. Nadie más que Dios puede hacer estos regalos. Nadie puede imponer sus manos y decirle, yo te declaro apóstol. Dice, él mismo constituyó. Ahora, el versículo 7 dice, cada uno de nosotros fue dado la gracia, o sea, el regalo, conforme a la medida del don de Cristo. Es un regalo, hermanos, directamente de Cristo. En la traducción al lenguaje actual dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades como Él quiso. Luego el mismo Pablo en los Corintios habla de los dones que son dados a cada uno, hermano, y no por nosotros, no por los hombres. O sea, lo que vamos a ver, apóstoles, profetas, evangelistas, aún pastores y maestros, no es algo que nosotros podemos decidir y que, bueno, vos sos pastor, vos sos evangelista. No, es algo que Dios decidió. Es algo que Cristo decidió. Entonces, son regalos dados por Dios. Y esto es para la edificación y que lo vamos a ver más detalladamente el jueves. ¿Para qué son? ¿O para qué fueron
estos dones, estos hombres en la iglesia, para la edificación de la iglesia. Ahora, entonces vamos a empezar viendo qué son o qué eran los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado o mensajero. Enviado o mensajero. Aquí en el capítulo 4 del versículo 11, los apóstoles son directamente designados por Dios para ser enviados con la tarea de establecer y fundar nuevas iglesias, predicar el evangelio y este es uno de los, y ya le voy a explicar por qué era sentar las bases doctrinales, establecer la doctrina de la iglesia, del cristianismo. Era una de los principales funciones del apóstol, sentar, establecer las bases de la doctrina de la iglesia. Entonces, los apóstoles tenían una función fundamental en el crecimiento, en la edificación y en establecer la doctrina de la iglesia primitiva. Y voy a desglosar algunas funciones específicas de los apóstoles. En primer lugar, eran fundadores de la iglesia. Los apóstoles fueron los principales fundadores de la iglesia cristiana. ¿Y qué hacían los apóstoles? Ellos viajaban de ciudad en ciudad para predicar el evangelio y establecer nuevas comunidades de fe, o sea, establecer iglesias. Miren lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Nos demuestra cómo es que andaban de lugar en lugar. Andaban de lugar en lugar, estableciendo iglesias y fundamentando iglesias. Dice, y constituyeron, ¿quiénes, hermanos? Si leemos lo anterior, los apóstoles. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, hermano, donde iban, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A los ancianos. Ellos establecían, iban de iglesia en iglesia a establecer iglesias o también establecer ancianos, fundamentarlos en doctrina. Entonces eran fundadores de la iglesia, portadores también de la enseñanza apostólica. Los apóstoles eran los encargados de transmitir la doctrina original de Cristo, la cual está registrada en el Nuevo Testamento por ellos mismos, por los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos, los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, fueron quienes escribieron las doctrinas de Cristo, que Cristo estableció. Ahora, la enseñanza de los apóstoles, que predicaban los apóstoles, se basaba en la revelación directa, que recibieron ¿de quién? De Jesús y del Espíritu Santo. Ellos sí tuvieron revelación directa. ¿De quién? De Jesús y del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a que los apóstoles, para que alguien fuera apóstol, tenía que ser testigo ocular de Cristo, de lo que Cristo había hecho y de lo que Cristo había dicho. Los apóstoles fueron testigos directos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El hecho de que ellos hubieran sido al principio elegidos como discípulos de Jesús por el mismo Jesús, y luego el Señor Jesús los haya establecido como apóstoles, les daba la autoridad de hablar en nombre de Cristo y guiar a la iglesia a la verdad. Y vamos a leer dos pasajes, Juan 14, 26
Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús todavía hablando ahí, ¿verdad? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo. Y también, y os recordará todo lo que yo les he dicho. Aunque hubiera pasado el tiempo, significa que ellos no iban, a la medida que Cristo iba haciendo algo, ellos lo iban escribiendo. No, ellos subieron, el Espíritu Santo les recordó lo que habían visto y escuchado de Cristo. El Espíritu Santo. Entonces, ellos eran los únicos capacitados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para establecer doctrina y que la escribieran, y a este tiempo la tengamos. Hechos 1:17. Hechos 1:17. Bueno, testigos, y esto con respecto a testigos oculares de Cristo, y vamos a leer hasta el versículo 26. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Quién? Judas. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos: sea hecha descubierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo. Mire, aquí viene, ¿quién podía ser un apóstol? ¿Quién podía ser un apóstol? Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, desde el día que Juan bautizó a Jesús, tuvieron que haberlo visto, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea que Jesús subió, ascendió, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y habían dos, y señalaron a dos que estuvieron desde el principio, que aunque Jesús no los eligió como discípulos, pero ahí andaban detrás de Jesús, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como, o con los 11 apóstoles. Con los 11 apóstoles. Él a partir de ese momento comenzó a ser el apóstol número 12. Entonces tenía que ser exclusivamente testigos oculares de Cristo. Ahora, los apóstoles también estaban autorizados para realizar milagros por el mismo Jesús. Los apóstoles tenían el poder dado por el Espíritu Santo para realizar milagros y sanaciones, lo cual en ese momento servía como validación de su mensaje y del poder de Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 43. Vamos a estar yendo a comprobar esto que dice de cada uno de esos hombres, hermano. Así que vamos a estar yendo a varias citas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién, hermano? Por los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado la autoridad y el Espíritu Santo
poder para realizar milagros y sanaciones. Y esto era para confirmar, para validar lo que ellos llevaban como mensaje. Y además eran supervisores y cuidadores de la iglesia. Los apóstoles también tuvieron la responsabilidad de supervisar el desarrollo y la unidad de las iglesias que fundaron, asegurándose de que se mantuvieran fieles a la doctrina apostólica. Y uno de los mejores ejemplos es Pablo. Ahí estaba Pablo constantemente. Si no podía ir, él dice, no, ahora no puedo ir, pero aquí les estoy escribiendo esta carta. Y Pablo hace una diferencia a los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús se le apareció y lo constituyó apóstol. Es la diferencia. Si no me equivoco, es el único que no siguió a Jesús durante todo su ministerio, pero Jesús le dio la autoridad directamente, hermano, frente a frente, la autoridad de ser apóstol. Y Pablo como apóstol, nosotros vemos en las diferentes cartas, Efesios, Filipenses, Corintios, Pablo ahí estaba pendiente de la iglesia. Si no podía ir, lo hacía por carta, como un supervisor. Y si no, ahí mandaba a sus delegados, pero él estaba pendiente. Él estaba pendiente. Ahora, vamos a ver los apóstoles, algo de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los apóstoles más conocidos o más mencionados en el Nuevo Testamento son Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Pedro, Juan, Santiago y Pablo son los más mencionados. Y otros que fueron llamados directamente por Jesús, lo que le decía de Pablo. Ellos fueron los fundadores de la iglesia primitiva y el primer grupo apostólico que estableció las bases de la fe cristiana. Vuelvo y repito, esa era la función de ellos, establecer las bases de la fe cristiana, o sea, establecer la doctrina. ¿Qué hacían los apóstoles en la iglesia primitiva? Eran parte esencial del fundamento de la iglesia, como lo leímos ya sí creo que lo leímos, Efesios 2:20, y si no lo volvemos a leer, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento, o sea, sobre lo que establecieron los apóstoles, sobre la doctrina que establecieron los apóstoles, y la establecieron ¿con qué autoridad? Con la autoridad de Cristo. Su trabajo era establecer la doctrina, asegurar que las iglesias se mantuvieran fieles al Evangelio. Por eso Pablo ahí estaba constantemente pidiendo, estaban constantemente pidiendo Pablo a las diferentes iglesias que se mantuvieran fieles al Evangelio de Cristo. Como hombres autorizados por Dios, los apóstoles tenían la última autoridad doctrinal en la iglesia primitiva. Ellos eran los que establecían la doctrina. Ahora, aquí quiero que ustedes me respondan antes, o sea, que respondan lo que creen. Y vamos a hacer una excepción del hermano Luis, hermano Lachito, hermano Armando, que me respondan lo que creen acerca de esta pregunta. ¿Siguen existiendo los apóstoles hoy en día? No. Bueno, hay dos posturas, hermano. Yo les voy a decir las dos posturas en la que me inclino yo y en la que realmente es verdad con base bíblica, ¿verdad? ¿Siguen existiendo los apóstoles hoy en día? Pues hay dos posiciones, la cesacionista y la continuista. La cesacionista, o sea, de cesar,
cesacionista y la continuista. Muchos teólogos sostienen que el oficio de apóstol fue único y temporal. Yo creo que hasta ahorita ya vamos quedando claro por lo que he dicho anteriormente. Y ya vamos a ver que vimos que tenían que ser testigos oculares de Cristo, a excepción Pablo, que fue constituido por el mismo Cristo, ¿verdad? Bueno. Entonces, pero fue por el mismo Cristo. ¿No? Fue por el mismo Cristo. Entonces, teólogos sostienen que el oficio de apóstol fue único y temporal para la fundación de la iglesia. Este enfoque sostiene que los apóstoles eran testigos oculares de Cristo y que no existe sucesión de apóstoles en la actualidad. Ya leímos anteriormente en Hechos 17, 1, 17 al 26, que para elegir un nuevo apóstol que tomara el lugar de Judas, tuvo que haber sido un testigo ocular de todo lo que Cristo había dicho y hecho. Ahora, según esto, los apóstoles fueron fundamentales para establecer el fundamento doctrinal de la iglesia, como leímos en Efesios 2:20, fundamentados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, sobre la doctrina que ellos establecieron. Una vez que la iglesia fue establecida, que la iglesia quedó sentada en esas bases doctrinales, ya no es necesario continuar con el oficio del apóstol. ¿Por qué? No son necesarias nuevas doctrinas. La doctrina de Cristo a través de los apóstoles ya está establecida y no es necesaria una nueva doctrina. Entonces, por eso, nosotros como iglesia, en nuestra declaración doctrinal creemos que el apostolado ya cesó, ya no sigue vigente. ¿Por qué? Porque la doctrina está completa. Y entonces, como no necesitamos más doctrina, porque ya está completa, argumentamos que el ministerio apostólico ya cumplió su propósito en la era apostólica. Ahora no tendrían que haber apóstoles. Algunos salen diciendo, ellos mismos, hermanos, se han constituido apóstoles. Pero, y esa es nuestra posición, es mi posición, debería ser su posición, de que apóstoles no hay hoy en día. Sin embargo, les voy a leer sobre la posición continuista, porque alguna vez van a escuchar sobre eso, y ustedes tienen que estar fundamentados en qué es, para, si es necesario, debatir eso, ¿verdad? Algunos creen que el ministerio de apóstol continúa hoy en día. Esto se basa en la idea de que el llamado apostólico puede extenderse a personas que son enviadas para plantar nuevas iglesias. Esa era una de todas las funciones, ¿verdad? De todas las funciones. Y predicar el evangelio en lugares donde aún no se ha predicado. Según esta visión de la posición continuista, los apóstoles hoy en día no son testigos oculares de Cristo, pero tienen un llamado apostólico para fundamentar nuevas iglesias y expandir el reino de Dios, aunque no puedan revelar nueva doctrina, ni ser testigos directos de la resurrección, pues ser líderes y misioneros que guían a la iglesia en la evangelización global. ¿Puede ser posible esto, hermanos? La misión, pero el Señor es algo que le dio a todos, esa misión de ir y predicar el evangelio. Ahora, pero autonombrarse apóstol o que alguien más lo nombre apóstol, ¿es posible? No, hermano. Habría una contradicción con la palabra de Dios cuando dice que los apóstoles tenían que ser testigos oculares y
declarar doctrina para la iglesia. Ahora no hay un testigo ocular, ni hay quien reciba doctrina de Cristo para establecerla en la iglesia. Entonces, ¿puede haber apóstol hoy? ¿Es verdad la posición continuista? No, hermanos. Bueno, sigo leyendo un poco más sobre esta posición continuista que dice los apóstoles modernos. Oigan cómo le llaman. Los apóstoles modernos serían aquellos que plantan nuevas iglesias, supervisan varias congregaciones y tienen una autoridad significativa dentro de la iglesia. Algunos ejemplos de apóstoles modernos incluyen líderes de grandes movimientos misioneros o fundadores de organizaciones cristianas. ¿Puede ser esto posible? ¿Que sean apóstoles? No, ¿verdad? Son, dice, grandes movimientos misioneros y fundadores de organizaciones cristianas. Ellos pueden ser presidentes de esas organizaciones. Ellos pueden liderar esas organizaciones, pero no son apóstoles. ¿Se imaginan que nosotros salgamos diciendo que el hermano Oriel es apóstol porque anda como presidente supervisando la iglesia o acompañándonos? No es posible, hermano. El Señor le ha dado, por ejemplo, solo cito un ejemplo, la capacidad de estar al frente de ese ministerio, de esta organización de las iglesias, pero no porque anda en la iglesia supervisando, viendo que todo marche bien, acompañando, no es un apóstol. ¿Por qué? Porque no nos anda dando o estableciendo nueva doctrina. No anda estableciendo nueva doctrina. Entonces, ¿quedamos claros, hermanos, en que el apostolado hoy en día ya terminó? ¿Ya cesó? ¿Ya no hay más apóstoles? Así que, incluso cuidado cuando miramos ahí a mensajes, enseñanzas de personas que dicen llamarse apóstoles. Yo soy el apóstol tal, ¿verdad? Y mucho menos aquel apóstol de Colón, ¿verdad? Mucho menos ese apóstol. Ahora, vamos con la siguiente persona que es mencionada en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Qué significa profeta? La palabra profeta viene del griego profetes, que significa portavoz o mensajero inspirado. Portavoz o mensajero inspirado, hermano. Y se refiere a aquel que recibe y comunica un mensaje que ha venido directamente de parte de Dios. Ahora, en la Biblia no solo existen los profetas que predecían el futuro, o sea, una predicción que venía de parte de Dios, sino que principalmente hablaban en nombre de Dios para instruir, para exhortar y para corregir. Para instruir, para exhortar y para corregir. Pablo menciona aquí a los profetas como parte de los dones de Dios ministeriales dados por Cristo, y también era para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿quién eran los apóstoles, hermanos? ¿Quiénes eran los apóstoles? Cuando Pablo dice y constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, habla directamente de los profetas del Nuevo Testamento, quienes tenían un papel importante en la iglesia primitiva. ¿Cuál era la función de los profetas? Transmitir revelación de Dios a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 29. Transmitían revelación de Dios a la iglesia. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Transmitían revelación de Dios. Transmitían revelación de Dios. Y ese mismo versículo nos dice que también, aparte de transmitir revelación de Dios, edificaban. El versículo 29, el versículo 32. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo fuera revelado a otro, estuviera sentado, calla el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué profetizaban? Según el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y que sean exhortados. ¿Para qué era necesario que aprendieran y fueran exhortados? Eso edificaba a la iglesia de Dios. Entonces, esa era otra función. Algunos recibieron revelación sobre eventos futuros, de eso estamos seguros, de los profetas de ese momento, de ese momento. Y ahí podemos mencionar uno de los profetas que Dios más reveló en ese momento, que fue Juan. Más adelante, de Juan, Dios, estando en la isla de Patmos, le revela el libro de Apocalipsis. Y aquí, por ejemplo, en Hechos 27-28, vemos cómo hay revelación de parte de Dios para eventos futuros. Hechos 21-10 al 11, son revelaciones de Dios. Bueno, vamos y miremoslo. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Dice, daba a entender por quién, hermano, porque él quería. No, por el Espíritu. Y menciona un evento futuro a lo que estaba diciendo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces, en ese tiempo los profetas recibían revelación de Dios sobre eventos futuros. Ahora, los profetas en el Nuevo Testamento no tenían la misma autoridad que los apóstoles. No tenían la misma autoridad que los apóstoles. Los apóstoles establecían doctrina y los profetas la confirmaban y la aplicaban a situaciones específicas. Y el ministerio de los profetas estaba subordinado a enseñanza apostólica. Mire, 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Estaba subordinada a los apóstoles. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo hablándole a los profetas, el apóstol. O sea que ahí sí había un orden jerárquico. Los apóstoles estaban sobre los profetas, y los profetas tenían que someterse. Mire, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, dice Pablo. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento no tenían la misma autoridad que los apóstoles. Los profetas eran parte del fundamento de la iglesia. Los profetas estaban en la iglesia local. Los profetas anunciaban eventos futuros. Ahora, vuelvo y repito la misma pregunta. ¿Siguen existiendo los profetas hoy en día? No en esos términos.
Exactamente, pero, y voy a explicar por qué dijo el hermano Horacio, eso no en esos términos, ¿verdad? Porque profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios. Nosotros estamos aquí para llevar el mensaje de Dios, pero no usamos la palabra profeta para que no se vaya a malinterpretar y que vayan a decir que nosotros estamos diciendo eventos del futuro, ¿verdad? Porque esa era otra función de los profetas, ¿sí? Entonces por eso no usamos la palabra profeta, porque profeta significa sí llevar el mensaje, y nosotros llevamos el mensaje de Dios, pero no el que nos revela directamente de Dios a nosotros, porque Él ya reveló todo lo que tenía que revelar, y entonces nosotros llevamos ¿cuál mensaje? Este mensaje que ya está revelado. Entonces, pero en el término que menciona Pablo, siguen existiendo los profetas hoy en día, en el término de que llevaban el mensaje, sí, pero también tenían que revelar, según lo que les daba el Espíritu, eventos futuros. ¿Siguen existiendo? Mentirosos son los que existen ahora, dice el hermano Luis. Y así es. Lo mismo que los que se autonombran o los que nombran apóstoles, hay personas en la actualidad que dicen no autonombrarse a profeta, y también viene alguien y le dice profeta. Eso no es posible hoy en día. Ahora, al igual que los apóstoles, hay dos posturas. De los que dicen que ya no hay profetas y de los que dicen que todavía hay profetas. Y la posición tradicional, o sea, la que predomina, es la que dice que aunque los profetas tuvieron papel fundamental en los primeros días de la iglesia, el don profético ya cesó. Esa es la que predomina, la posición tradicional. Cesó después de la era apostólica, por razones claves como esta: que los profetas eran parte del fundamento de la iglesia primitiva, porque los apóstoles daban doctrina y los profetas la confirmaban, como vimos en Efesios 2:20. Un fundamento que no necesita ser confirmado nuevamente, ya está confirmado. No necesitamos profetas para que lo vengan a confirmar, ya ha sido confirmado ese fundamento que dice fundamentados en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Mire que menciona a los apóstoles y los profetas, porque los apóstoles la establecían y los profetas la confirmaban de parte de Dios. Entonces, ¿necesitamos que la doctrina sea confirmada en este tiempo? No, ya fue confirmada por los profetas anteriores. La revelación de Dios se completó con Jesucristo y las Escrituras, y esto sí lo vamos a leer, Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo, hermano? En otro tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo habló, en otro tiempo. Ahora no habla directamente, nos habla ¿cómo? A través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Mire que tiene un mismo sentido con lo que estamos leyendo, pues. Pablo lo escribió. Parte de la escritura dice, no, ¿verdad? Dice toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es útil la palabra de Dios, hermano? Para todo. En otras palabras, para todo. Y tiene el mismo fin que lo que estamos leyendo.
Así que el fin ya fue dado. O sea, de la palabra de Dios. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, y ahora está el fin. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice toda la Escritura. Existirán los profetas, diría toda la Escritura y lo que les van a decir los hombres. Y lo que aquellos hombres en la iglesia van a ir a decir. No, pero Dios dijo toda la Escritura y hasta ahí. No hay nuevos profetas. No hay nuevos hombres que puedan hablar de parte de Dios. Y además no hay evidencia de una sucesión continua de los profetas después del Nuevo Testamento. O sea, lo que confirma la idea de que el don profético tuvo un papel específico solo en los comienzos de la iglesia. El don de profecía. Por lo tanto, la posición tradicional mantiene que el oficio del profeta ya cesó cuando la iglesia se estableció y la revelación de Dios quedó completamente registrada en las Escrituras. Todo lo que Dios quiso decir, aquí quedó, hermano. Aquí quedó. Ahora, dos versículos que utilizan para debatir la existencia de los profetas hoy en día, y lo vamos a ir a ver, los usan para debatir. Y como los usan para debatir, usted tiene que aprenderlo. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y decía, bueno, lo vamos a leer hasta el 21. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando dice el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, ¿cuáles son esos postreros días? ¿Cuándo derramó su espíritu? El día del Pentecostés. Ahí sí dio dones de profecía. Ahora, pero ¿a qué tipo de profecía? Porque se refiere aquí, porque dice, dará a los, ese don iba a ser dado a los hijos y a las hijas. Y dice, sobre mis siervos y mis siervas. Entonces, ¿será que todos iban a ser profetas? No, se refiere a aquellos que iban a llevar el mensaje. Y vuelvo y repito, en cierto término, como dijo el hermano Lachito, somos profetas, porque llevamos el mensaje, pero no recibimos revelación. A eso se refiere. Estas personas, siervos y siervas, hijos e hijas, son todos los que llevan la palabra de Dios, pero la que ya está revelada, hermano. La que ya está revelada, no nueva palabra. No nueva palabra, ¿verdad? Entonces, lo usan para debatir esto, porque dice, miren lo que dice Hechos 2:17, muchos van a tener el don de profecía, ¿sí, hermano? De Joel. Sí. Sí, exactamente, Joel, hermano. Uh-huh. Ya había lo que Jesucristo ya había enseñado, lo que ya había sido revelado,
¿Por qué? Porque no iban a recibir nueva revelación. No es que todo lo que menciona ahí, hombres y mujeres, hijos e hijas, iban a recibir nueva revelación, sino la revelación que ya había sido dada, ya esa era la que iban a llevar, el mensaje que iban a llevar. Y sí, efectivamente es una profecía que Pedro estaba recordando del profeta Joel. Joel dijo en aquellos días. ¿Y cuál era aquellos días? El día del Pentecostés. El día del Pentecostés. Entonces, Hechos 2 no contradice la posición tradicional, sino subraya el hecho de que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para ser proclamadores de la verdad ya revelada en las Escrituras, lo cual complementa y confirma lo que ya está revelado. Lo que ya está revelado, ¿verdad? El mensaje que llevamos, y sobre todo el mensaje de salvación, el Evangelio. Y bien, mire, Pablo le dice en la carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 3, que ya leímos: el que profetiza habla a los hombres, y ahí le dice, no le dice para hacerle saber cosas nuevas, no para decirle que te va a venir un bien, que vas a tener una casa, le dice para edificación, exhortación y consolación. ¿Y con qué va a profetizar? ¿Con qué va a llevar el mensaje? Con lo que ya está revelado. Va a exhortar, va a edificar, va a exhortar y va a consolar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con lo que ya había sido revelada. Entonces, en este contexto de Pablo diciéndole a Corintios, es la exhortación y la dirección espiritual, ¿verdad? Entonces, vuelvo y hago la otra pregunta que había hecho. ¿Quedamos claros que los profetas no existen hoy en día? Y que nosotros somos los que llevamos el Evangelio, ¿sí? Pero ¿cuál Evangelio? ¿Cuál palabra? La que ya fue revelada. La que ya fue revelada. Ahora, ¿qué significa? Y sigue la palabra, apóstoles, profetas, y luego a unos apóstoles, ¿sí, hermano?
así es. Así es. Profeta y apóstoles ya cesó ese oficio, y si alguien sale ahí diciendo, y ya se lo he mencionado, si alguien sale diciendo yo soy profeta, autonombrándose profeta, apóstol, o alguien me nombró profeta, apóstol, esto no es cierto y no es de Dios, hermano. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Es totalmente falso, porque como decía el hermano Armando, ya no se necesita nueva revelación. El Señor ya reveló todo lo que tenía que revelar, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Ahí está todo. Y decía yo en una enseñanza anterior, y compartíamos con los hermanos cuando estábamos viendo el panorama del Antiguo Testamento, hasta para las parejas hay ahí en Cantares. Hasta para la pareja hay ahí en Cantares, ¿verdad? Entonces, suficiente con lo que ya Dios reveló. No ocupamos más, hermano. Ahora, evangelista. La palabra evangelista significa portador de buenas noticias o mensajero del evangelio. Se refiere a alguien que proclama el evangelio de Jesucristo, especialmente a aquellos que aún no lo han escuchado. Este término solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: Efesios 4:11, Hechos 21:8 y 2 Timoteo 4:5. Y como dice el hermano Selvin, y si tiene duda, vaya, lea todo el Nuevo Testamento. Si tiene duda que solo son 3 veces, vaya y lea todo el Nuevo Testamento. 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra evangelista. El contexto de Efesios, esta palabra en el contexto de Efesios, Pablo menciona a los evangelistas como parte de los ministerios dados por Cristo. ¿Para qué, hermano? También para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Recuerden que en ese momento, por decirlo así, se empezaba a hablar del evangelio. Eran necesarias estas personas con ese don en específico para que hablaran sin temor la palabra de Dios, para que la hablaran a la gente, a multitudes. ¿Quiénes eran estos evangelistas? Pues personas con un llamado especial para compartir el evangelio. Personas con un llamado especial para compartir el evangelio. Ahora, los evangelistas no eran necesariamente apóstoles o profetas, pero jugaban un papel crucial e importante en la expansión del cristianismo o de la palabra de Dios, del evangelio. Función del evangelista: predicar el evangelio. ¿A quiénes? Obviamente a los no creyentes. ¿Cuál otra función? Fundar y fortalecer iglesias. Fundar y fortalecer iglesias. Otra función es enseñar y animar a otros a compartir el mensaje de salvación. O sea, no solo se limitaba a predicar el evangelio, sino enseñarles a otros a predicar ese evangelio, a compartir ese mensaje de salvación. Algunos evangelistas en el Nuevo Testamento: Felipe, en Hechos 2:21-8, al otro día saliendo Pablo y a los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe el evangelista, menciona Hechos, y era diácono, ¿verdad? O sea, no se reducía, se limitaba a una sola función entonces, ¿verdad? Felipe era reconocido, sí, por eso menciona que era uno de los 7, ¿verdad? De los 7 diáconos, si no me equivoco. Felipe era conocido como el evangelista, lo que indica que tenía un ministerio de predicación del evangelio. De predicación del evangelio. También otro evangelista del Nuevo Testamento es Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:5: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo en este texto anima a Timoteo a hacer la obra de un evangelista, lo que implica compartir activamente el evangelio.
Ahora, siguen existiendo los evangelistas hoy en día. Ese sí, ¿verdad? Este sí. El evangelio aún necesita ser predicado en todo el mundo, como Cristo dijo. Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice: por tanto, esa es una palabra que le dio a los discípulos, pero que se lo dice a usted también hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es necesario hoy que se comparta el Evangelio, hermano. Así que tiene que seguir habiendo evangelistas. La iglesia sigue necesitando personas con ese llamado especial para evangelizar. Hay quienes no les da temor hablar del evangelio sin titubear, sin temblar, hablan del evangelio. A otros pues nos cuesta entrar ahí, a empezar a hablar. Pero y posiblemente, sigue siendo evangelista. Esto que lo pueden compartir con una persona específica, que lo pueden compartir con un grupo, que lo pueden pararse delante de todo un conglomerado de personas, hablar sin temor el evangelio, sin que le vayan a debatir, sin que le vayan a decir algo, se para y habla del evangelio. A otros nos cuesta, pero tenemos que hacerlo, porque esa es tarea de todo. A diferencia de los pastores y maestros, los evangelistas se enfocan en alcanzar a los no creyentes, más que a la edificación interna de la iglesia. O sea, su trabajo está más fuera de la iglesia que adentro. Sin embargo, aclaramos, no está limitado a que no debe congregarse. Debe congregarse, ¿verdad? Para que él sea edificado también, pero su ministerio lo hace más fuera que adentro. Más fuera que adentro. Son como misioneros o predicadores itinerantes que llevan el evangelio a nuevos lugares también. Hoy en día siguen existiendo esos ministerios, ¿verdad? Que personas viajan a otros lugares, a otros países, aprenden a hablar esa lengua para poder compartir el evangelio. Ahora, el evangelista es alguien llamado a proclamar el evangelio con pasión, claridad, enfocándose en alcanzar a los no creyentes. Vimos dos ejemplos de Felipe y Timoteo. Y hoy en día este ministerio sigue vigente a través de misioneros, predicadores, creyentes apasionados por compartir el evangelio de salvación. Y aquí ya hice la primera pregunta: ¿sigue existiendo el ministerio del evangelista hoy en día? Sí. Y la otra pregunta es: ¿estamos claros de que sigue existiendo el ministerio del evangelista hoy en día? Sí. ¿Verdad? Hermanos, y nos queda pastores y maestros. Y si usted quiere saber la información sobre pastores y maestros, véngase el jueves. Sí, hermano. Debieron ser, ¿verdad? Hombres, y los apóstoles y profetas fueron. Bueno, sí, gracias, hermano, sí. El evangelista, porque es que todos estamos llamados a compartir el evangelio, y hay mujeres, hermanos, que tienen ese don de hablar. ¿Usted quiere saber si tiene el don de evangelista? Véngase el viernes.
véngase el viernes. ¿A qué hora, hermano? A las 2 nos vamos, así que esté antes de las 2. Ocupamos cómo transportarnos y ocupamos evangelistas. Ocupamos, así que si usted tiene carro, dispóngase. Y si usted recibió el evangelio, acuérdese qué evangelio recibió. Acuérdese que Jesús murió, resucitó, lo salvó. ¿De qué lo salvó? ¿Cómo estaba antes de venir a Cristo? ¿Cómo está ahora? Acuérdese. Y si usted, mira, hermano, que yo todavía tengo algunas dudas ahí de que cómo hablar el evangelio, pues, acérquese, pastor, a los ancianos, a los que enseñamos, acérquese y nosotros ahí le ayudamos, porque quizás sea porque no tiene facilidad de palabras. Entonces acérquese para que compartamos con usted con qué palabras, cómo puede utilizar esos versículos para compartir el evangelio. Si usted no se le facilita de palabras, pues, y si no, véngase igual y se une a alguno de nosotros, y ahí va a ir aprendiendo, ahí va a ir agarrándole, como decimos. El viernes a las 2 nos vamos de aquí, así que los que tienen carros y los que tienen ese deseo de cumplir al llamado de Dios, véngase para que vayamos a San José el viernes, hermanos. Y entonces, con lo que mencionaba el hermano Lachito, los evangelistas no se limitan a solo que los hombres tienen que hablar del evangelio, ¿verdad? Lo hacen las mujeres, lo pueden hacer las mujeres. Hay quienes tienen esa facilidad de palabras, mujeres, hombres, y lo tienen que hacer, al igual que como vamos a aprender el viernes sobre los pastores y maestros. No hay pastoras, no hay maestras, excepto las que nos ayudan en la escuela dominical, ¿verdad? Pero que enseñan en la congregación, pastores y maestros. Así que, solo por recordar, apóstoles y profetas no vigentes, evangelistas vigentes, ¿verdad? Así que, y hermano, usted quiere seguir aprendiendo de esto, el jueves seguimos aprendiendo a las 5 de la tarde. Vamos a ver cómo los pastores, los maestros funcionan y para qué funcionaron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, cómo funcionaron en este tiempo, o para qué hacían esas funciones, y cómo los evangelistas, los pastores y maestros, cómo funcionan o para qué funcionan hoy en día. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque nos ha sido dada, Padre, a través de esa revelación completa que tú ya diste, Señor, a través de la carta que Pablo escribió a los Efesios. Te pedimos, Dios, que nos ayude siempre a entender tu palabra, que nos dé sabiduría, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, no creyendo cosas que los hombres hablan, Señor, sino creyendo lo que es tu palabra, Señor, creyendo a tu verdad, Señor, creyendo a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestra mente, Señor, para retener tu palabra, para que poder tenerla siempre, Señor, en mente, pero también para vivirla, Señor, para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Pues, gloria a Dios, porque estamos ya a punto de culminar lo que es la escuela dominical en esta mañana. Voy a pedirle a los niños que pasen. Pasen, niños.